Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy os traigo un vídeo con una temática un tanto diferente que por aquí no suelo abarcar. Si me seguís en Instagram, pues sí que suelo publicar este tipo de cosas, y es que vamos a hablar de planificación y organización en nuestro día a día. Pero una planificación con calma, sin estrés, una planificación que nos va a venir muy bien este año 2020. Como ya sabréis, soy organizadora de eventos, entonces este es uno de mis puntos fuertes. No obstante, también fui estudiante, estudié a distancia, me sacó una carrera a distancia y también estudié en el extranjero a distancia. Entonces pues manejo muy bien lo que son los tiempos de entrega y estudiar cuando no tienes un profesor. Y también soy emprendedora y actualmente, septiembre de 2020, mi negocio aún no está en expansión, con lo cual yo misma soy muchas cosas, soy mi equipo creativo, soy mi equipo financiero, soy mi equipo de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, tanto si emprendes, si eres autónomo, si eres estudiante o incluso ninguna de las dos cosas, sino simplemente eres un trabajador normal, que necesita sacar un poco más de tiempo o ser más productivo, pues este vídeo es para ti. Bueno, como primer punto, para poder organizar nuestro día, debemos planificar y ser conscientes de nuestros hábitos y en qué gastamos el tiempo. Con esto quiere decir, si soy una persona que trabaja mejor por las mañanas o soy una persona que trabaja mejor por las tardes, hay personas que les cuesta despertar por la mañana. O incluso si, por ejemplo, miro mucho el móvil en esas primeras horas de la mañana y cuando me doy cuenta se me ha hecho tarde y no puedo hacer nada sino directamente irme a clase o ponerme a estudiar o incluso irme al trabajo o ponerme a trabajar. Este tipo de hábitos negativos que no nos están dejando ser productivos en nuestro día a día. Tenemos que ser conscientes de ellos y eliminarlos cuanto antes. También debemos ser conscientes tanto de los negativos, como ya he mencionado, como de los positivos. Nos gusta hacer deporte, pero nunca tenemos tiempo para hacer deporte. Nos gusta dormir, pero siempre terminamos trabajando hasta tarde y nos despertamos súper cansados. Nos gusta cocinar o bailar, pero diariamente compras algo para traértelo a la casa o a la oficina porque es que no tienes tiempo para ello. Este tipo de aficiones, gustos, deben incorporarse en la rutina. Y es cierto, como ya bien he dicho, que muchas veces parece que no tenemos tiempo, pero sí lo tenemos. Es todo cuestión de organizarnos. Y ahora en un momento os diré por qué estos deben estar en nuestra rutina, porque son muy beneficiosos. Una de las primeras cosas a incorporar es un buen descanso. Como ya he dicho, muchas veces nos quitamos horas de sueño porque bien tenemos que despertarnos muy temprano para ir a trabajar y nos hemos acostado tarde viendo Netflix, o incluso nos hemos acostado tarde porque hemos tenido que preparar un trabajo o lo que sea para poder entregarlo o estudiar hasta última hora. Entonces, hay que pensar que el descanso nos favorece tanto a nivel de salud como a nivel productivo, porque un buen descanso va a hacer que nuestro cuerpo elimine toxinas, que nuestra mente descanse. Nos vamos a despertar más activos, vamos a tener más energía en el día. Probablemente si te despiertes cansado, intenta dormir más y mira si es que realmente no eres una persona para nada mañanera, por decirlo así, o es que lo que tienes es problemas de sueño. Y te preguntarás ahora, bueno, ¿y cuántas horas debo dormir? Pues las que te hagan falta. Mayoritariamente te habrán dicho 8 horas es el descanso adecuado, pero no es así. ¿Por qué? Porque normalmente se duerme por ciclos, hay libros que hablan de esto, y un adulto de media debe dormir unas 7 horas y media. Y podéis hacer un ejercicio en casa si estás de vacaciones o un fin de semana, y es intentar despertaros sin despertador. Entonces, buscad una hora en el que digáis, bueno, pues necesito, a lo mejor yo necesito dormir 7 horas y media. Me voy a acostar a las 11 porque necesito levantarme a las 6 y media de la mañana. Vale, haz la prueba. Si ese día te levantas a las 6 y media, pero te levantas cansado, o incluso a las 8 y te levantas cansada, ese día no es válido. Porque quiere decir, o bien que esas 7 horas y media fueron poco para ti,
o bien que dormiste en exceso. En cambio, si tú te despiertas a las 6:30 o a las 7, porque nunca nos vamos a despertar justamente a esa hora, pero te despiertas muy descansado, eso quiere decir que realmente necesitas 7 horas y media. Puedes ir adaptándolo, a lo mejor intenta probar con 9, otro día con 7:30 y así. Y intenta, si ves que te va bien, repetirlo. Intenta coger otro día y volver a hacerlo a ver si te vuelves a despertar a la misma hora y si te vuelves a despertar descansado. Otro de los puntos va a ser buscar esas tareas rutinarias que tenemos que hacer todos los días. Por ejemplo, en mi caso, una de ellas son las tareas domésticas. Las tengo que hacer todos los días. Es necesario, y si me seguís en Instagram, ya seguramente habréis visto una story que las tengo destacados, por cierto, en donde subí los beneficios de la limpieza y el orden en nuestra vida y cómo eso nos ayuda a ser más productivos en nuestro día a día. Y es que en mi caso, porque no es en el caso de todas las personas, recoger un poco la casa y limpiar un poco me ayuda a que cuando me siento a trabajar no estar pensando en eso que dejé de hacer, o tener mi escritorio limpio y estar mucho más relajada en ese ambiente. Eso depende mucho de la persona, pero a mí sin duda es algo que me ha ayudado bastante. O incluso el ejercicio, como hablaba anteriormente, o alguna actividad que te guste hacer. Yo sobre todo abogo por el ejercicio porque muchas veces, sobre todo cuando estamos haciendo un proyecto o si eres emprendedor y demás, pasas mucho tiempo buscando ideas y te puedes bloquear. A mí me suele ocurrir mucho, ¿no? Estar delante de la pantalla del ordenador intentando sacar algo y más te bloqueas y más te enfadas y no te salen las cosas y más buscas y más tiempo pierdes. Entonces, en ese momento pensarás que estás intentando de todo de ti para poder sacarlo, pero en realidad lo único que estás haciendo es ser súper improductivo. Para mí, uno de los ejercicios que me ayuda a deshacerme de estos bloqueos es salir a caminar, dar una vuelta por el pueblo, por el monte y demás. Y muchas veces, aunque intento desconectar, mi cerebro empieza a pensar y salen ideas que muchas veces sentada delante del ordenador no hubiesen salido. Entonces, hacer ejercicio, además de liberar endorfinas, ser bueno para nuestra salud y demás, nos va a ayudar a ganar esa claridad mental y probablemente deshacernos de algunos bloqueos que nos hayan surgido haciendo esas tareas. Por lo que a incorporar algo de ejercicio en nuestro día a día, incluso como ya os digo, salir a caminar en ese momento en el que nos sintamos frustrados o con bloqueos, va a ayudar bastante a que seamos un poquito más productivos. Y no hay que enfadarse y no hay que ponerse mal por dejar de hacer esa tarea y dedicarnos tiempo a nosotros. Y obviamente también funciona para actividades que os guste hacer, como cocinar. Pues si os gusta cocinar y además tenéis que llevar comida al trabajo porque tenéis un turno partido o por lo que sea, entonces hacedla. Permitíos el gusto de cocinar un poquito cada día. Hay recetas que son express, que no necesitan mucho tiempo, pero que os harán sentiros en calma porque realmente esa actividad os gusta hacerla. Y luego poner en nuestra agenda esas tareas que son importantes o urgentes. Aquí viene la gran pregunta, ¿y cuántas tareas me puedo poner? Bueno, pues las tareas dependen de cuánto tiempo te vaya a tomar hacerlas, porque hay personas más habilidosas, otras menos, y a lo mejor a mí publicar algo en Instagram me puede costar más que a alguien que sea experto en redes sociales. Entonces, depende. Yo, por ejemplo, sé, cuando estudiaba, que al estudiar a distancia, si es tu caso, por ejemplo, vas a tener que dedicar ciertas horas a hacerlo como si realmente fueras presencialmente. Yo tenía que estudiar de media unas 3 horas diarias, las dividía en 1 hora y media en una asignatura, luego tomaba un pequeño descanso y luego otra hora y media en otra asignatura, y luego sabía que tenía proyectos. Entonces de esas horas, pues a lo mejor digamos que tenía 4 horas más planificadas para eso, quitando las tareas domésticas, quitando el ejercicio y quitando todo esto. Y entonces lo que hacía era, bueno, mirar qué es lo más urgente. Bueno, lo más urgente era un trabajo que tenía dentro de 2 semanas
Y lo siguiente es un trabajo que tenía a 3 días después o 5 días después. Bien, entonces yo sabía que ese primer trabajo pues iba a ser un poquito fácil y que el siguiente me iba a costar más, porque a lo mejor era una asignatura que me costaba un poquito más. Entonces decía, bueno, tengo que sacar este primero porque es el primero que tengo que sacar. Entonces voy a intentar quitármelo de encima, pero también voy a dejar un poco de tiempo para el otro porque me puedo ver bloqueada, se me puede virar un poco la tortilla y no me van a salir las cosas como yo quiero. Entonces voy a empezar a hacerlo ya para no dejarlo para cuando termine de hacer este. Entonces cogía y decía, bien, pues si tengo 4 horas voy a dedicarle a lo mejor 2 horas y media a este proyecto que tengo que sacar ya y 1 hora y media al siguiente. Pero eso depende de lo que tengamos que hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, incluso cuando estoy grabando, como es en este caso, sé que no puedo grabar 3 vídeos diarios, o sea, más de 3 vídeos diarios, porque en lo que monto el setup, luego me grabo, paso los archivos al ordenador, tanto de la cámara como del audio y demás, se me va prácticamente la mañana y parte del mediodía. Entonces, porque también, obviamente, al grabar 3 vídeos nunca salgo con el mismo vestuario y demás, entonces tengo que cambiarme, ponerme otras cosas y eso también lleva tiempo. Con lo cual yo ya sé que eso no me da más tiempo, sino incluso para hacer otra tarea, como puede ser revisar el correo, contestar algún email o, no sé, por ejemplo, hoy que voy a hacer una publicación para Instagram y poco más, ¿vale? Porque tengo mis horas, aunque sea autónoma, tengo mis horas de trabajo asignadas. Eso es súper importante para no estresarnos porque va a llevarnos al desgaste si trabajamos en exceso, obviamente. Pero sobre todo, una cosa que tenemos que intentar no hacer es frustrarnos cuando estas tareas no salen. Es muy común que diariamente nos pongamos más tareas de las que realmente vamos a realizar porque tenemos muchas expectativas y creemos que somos superhéroes y superheroínas y que nos da tiempo de todo, pero no es así. Sobre todo cuando somos mamás o llevamos un negocio que digamos que requieren algo más de tiempo, dedicación a otras cosas. Con lo cual, pues no nos debemos frustrar si algo no nos sale o si las 3 tareas que nos han marcado ese día no salen. Es muy normal y prácticamente le pasa a todo el mundo, incluso a mí. Así que lo primero es, como ya dije, mirar la urgencia de esas tareas, ver cuál es su importancia y empezar por las que creamos que tengamos que sacar ese día o las más urgentes. Y en base a eso ir avanzando, tarea realizada, vamos con otra tarea, a no ser que nos quedemos bloqueados y queremos intentar pues aprovechar el tiempo en otra. Otra cosa que ayuda bastante es la desconexión, la meditación. Todo esto que ayuda a desconectar nos va a ayudar. Son unos minutitos, a lo mejor en tu caso puede ser esta actividad que mencionábamos anteriormente, que te gusta hacer. Otras personas será la meditación, otras una respiración. Dejar fluir un poco la cosa cuando nos encontremos estancados. Incluso cuando sabemos que no nos va a dar tiempo, no ir a más prisa, porque como bien dice el dicho, vísteme despacio que tengo prisa, porque cuanto más prisa tengamos, empleamos el multitasking, que no es nada bueno tampoco, y empezamos a no prestar atención a lo que hacemos y terminamos cometiendo muchos más errores, con lo cual esta tarea se alarga mucho más. Otra cosa que a mí personalmente me ayuda es tener una agenda. Es cierto que podéis utilizar una agenda digital, una agenda de papel. Yo en mi caso prefiero de papel porque es más visual, para mí es mucho más organizada, se ve mucho mejor. Y no solo por el hecho de no olvidarte cosas, sino cuando tú plasmas incluso las tareas rutinarias en tu agenda, ves de cierta forma del tiempo que dispones para hacer las demás. Y entonces es mucho más fácil planificarse escribiendo cada cosa, aunque ya las sepas de memoria, aunque no te haga falta ponerlas,
pero distribuyes mejor el tiempo. Además de la agenda, que es una herramienta, existen muchas más herramientas. Por ejemplo, yo uso la aplicación Tide, que os la dejo por aquí. Es una aplicación que utiliza el método del Pomodoro, podéis investigar sobre él. Es una técnica que ayuda mucho a distribuir el tiempo y no agotarse. Y además esta aplicación también te permite descansar con respiraciones, también incluye pues siestas y sueño, así que es una aplicación bastante completa y dedicada al enfoque. Otra de las aplicaciones pues Google Calendar, porque si trabajas con citas, Google Meet, los cumpleaños y demás, pues es muy útil a ese nivel. Ya como os digo, pues yo prefiero agendas como la de Charuca, Lucía B también la he usado durante un tiempo y demás, pero a nivel de reuniones y demás pues me gusta esta porque además te avisa, cosa que la de papel no va a hacer. Y luego a nivel más personal utilizo otras aplicaciones de meditación, temporizadores, incluso aplicaciones del ciclo lunar, porque sobre todo las mujeres tenemos un ciclo hormonal que bueno, está ligado a la luna y demás, y los ciclos lunares nos afectan, ¿no? Por eso a veces tenemos algo más de energía y otras veces menos. Podéis también investigar con este tema, no me quiero alargar mucho, y utilizo también una aplicación. Todas estas os las dejaré en la cajita de información. Y luego, otra cosa que es súper importante hacer, o para mí lo es planificar el tiempo cada día. Está bien que nos dediquemos tiempo a trabajar o a estudiar, pero también hay que dedicar un tiempo a estar a solas, a hacer cosas que nos gustan, a dormir. También está bien dedicar tiempo a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Compartir nuestro tiempo. A veces no es posible, pero por lo menos un par de veces o una vez a la semana como mínimo, compartir momentos con nuestros seres queridos. Incluso planificarme como un day off, un cheat day, ¿no? Un día en el que no controle el tiempo. Un día en el que salga a la naturaleza, de un paseo, desconecte. Un día, por ejemplo, que pase todo el día con mis amigos, ¿no? Un día en el que no esté pensando lo que tengo que hacer, ni tengo que hacer esto por la mañana, esto por la tarde. No, un día de desconexión total. Podemos asignarlo un día en semana, como por ejemplo puede ser el domingo. Además, eso nos va a ayudar a empezar la siguiente semana con mucha más fuerza, mucha más vitalidad y descanso. Como ya habréis visto, es muy importante descansar para ser una persona productiva y no totalmente lo contrario. No por descansar vamos a ser unos vagos. Entonces espero que esto te sirva mucho de ayuda. Cualquier duda que te surja la puedes escribir en los comentarios. Si queréis verlo en acción, si queréis una rutina diaria de mi día a día, podéis dejarlo en los comentarios, aunque ya os diré que no todos los días hago lo mismo. Pasar tiempo trabajando, siendo productivos, pero también disfrutando. Y nos vemos el próximo domingo en un nuevo vídeo. ¡Au revoir!